Muy buenos días, bienvenidos. Este martes 29 de septiembre del 2020 ya iniciamos aquí La Mañana Morocha, tu programa con color, como siempre, 9 de la mañana y 7 minutos. Gracias a quienes se unen a la señal de Pichincha Universal, 95.3 FM y 94.5 FM, al noroccidente de la provincia de Pichincha. Gracias a quienes se unen en el mundo entero a través de www.pichinchacomunicaciones.com.es. Gracias a quienes ya también se están uniendo y saludando a través de nuestras redes sociales de Pichincha Comunicaciones y de La Mañana Morocha en Facebook Live y obviamente todas las redes sociales también de Pichincha Comunicaciones. Un abrazo, quienes ya están saludando también en mi Facebook personal, Carla Salomé Coronel, así me encuentran en Facebook y en Instagram, en Twitter, @Salomé 1819 de la mañana y 7 minutos, 29 de septiembre, el día de mañana son 10 años, se conmemora, se recuerda el 30S, uno de los días en que estuvo a peligro la democracia, en que muchos ciudadanos salimos a las calles a defender la democracia, o lo que creíamos para nosotros es la democracia. Un momento histórico para el país, un momento también para recordar a quienes fueron víctimas de ese 30S, para recordarle también a la ciudadanía y también a la fuerza pública que todos somos pueblo. Así que el día de mañana se cumplen 10 años del 30S, así que es un momento para reflexionar y no olvidar. También recordarles que el día de ayer, 28 de septiembre, fue el Día de la Acción Global por el Acceso al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Por eso muchas mujeres se volcaron a las calles en varias ciudades del país, Quito, Guayaquil, Cuenca, El Oro, Manabí, Ibarra, incluso. El día de ayer se volcaron a las calles para realizar el pedido de un aborto legal. Muy aparte de creencias, de posiciones religiosas, de costumbres, de cómo está estructurada nuestra sociedad, es un tema también de salud pública, y justamente por eso también es uno de los temas que vamos a tratar el día de hoy en nuestro programa. Así que invitados a que se queden el día de hoy, vamos a hablar sobre salud. 9 de la mañana y 9 minutos, bienvenidos a La Mañana Morocha, tu programa con color. 9 de la mañana y 9 minutos, después de 8 años, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó el Código Orgánico de la Salud. Lo hizo en la sesión del 25 de agosto del 2020. Según el legislativo, el proyecto promueve el cuidado integral de la salud y tiene un efecto de inclusión e interculturalidad. El texto sigue conteniendo 405 artículos y fue aprobado por 79 votos a favor. El proyecto ingresó al legislativo en el año 2012, 4 años después, en marzo del 2016. El presidente de los derechos de la salud, William Garzón, presentó un proyecto alternativo desde diciembre de ese año, desde el 2016. Se lo circuló y discutió con grupos de interés, instituciones y profesionales de la salud. Durante la sesión del Pleno del 25 de agosto, Garzón dijo que una gran cantidad de actores fueron parte de la elaboración de un texto histórico para la legislación ecuatoriana. Así es como se aprueba en la Asamblea Nacional. Incluso el mismo presidente de la Asamblea, César Litardo, dijo que el código contribuirá a mejorar las condiciones del sistema de salud ecuatoriano. Así fue enviado justamente al Ejecutivo, al presidente de la República, para su revisión, para su veto parcial, su veto total. Y el día 25 de septiembre, la mañana del viernes, el presidente de la República, Lenín Moreno, objetó totalmente el proyecto de ley del Código de la Salud que le remitiera a la Asamblea el pasado 27 de agosto. Así es como 8 años de trabajo de muchos profesionales de la salud, profesionales además también del derecho, instituciones educativas, quedó completamente anulado y vetado al menos por un año más. Justamente este tema que nos atañe no solamente es un tema entre Asamblea y Ejecutivo, sino es un tema que nos compete a cada una y a cada uno de los ecuatorianos y ecuatorianas, a todos absolutamente. El día de hoy vamos a tratar sobre el veto total al Código Orgánico de la Salud. La pregunta para ustedes que nos acompañan en el Facebook Live de Pichincha Comunicaciones: ¿considera correcto el veto total al Código Orgánico de la Salud? Esa es la pregunta para ustedes, nuestros queridos oyentes, quienes nos acompañan en redes sociales el día de hoy. 9 de la mañana y 12 minutos, iniciamos aquí La Mañana Morocha, tu programa con color. Por algo han pasado años de estudio y noches sin dormir. Por algo son los mejores en su carrera. Por algo
Mejor dejen hablar al profesional. 9:13 a.m. Como ya decíamos, y a quienes se acaban de unir en este momento a la señal de Pichincha Comunicaciones y de la Mañana Morocha, el día de hoy vamos a tratar sobre el veto total al Código Orgánico de la Salud. Y para eso tenemos una gran invitada el día de hoy. Quiero darle la bienvenida a la doctora Cecilia Falconi. Ella es médica salubrista con más de 25 años de experiencia en políticas de la salud. Participó en el proceso de discusión de la propuesta del Código Orgánico de la Salud durante los años 2017 y 2018 y asistió como enlace técnico del Ministerio de Salud Pública a las sesiones de debate del Código Orgánico de la Salud en la Comisión de Salud de la Asamblea Nacional. Doctora Cecilia Falconi, muy buenos días, bienvenida a la Mañana Morocha. Gracias por estar aquí con nosotros esta mañana. Es muy importante su participación en estos momentos. Está silenciado su micrófono. Le ponemos play. Gracias. Gracias por tenerme. Gracias, doctora. Muy buenos días, bienvenida a nuestro programa. Gracias por estar aquí con nosotros. Y bueno, vamos a conversar justamente sobre este tema que para algunos es un tema que no les compete. Sin embargo, es un tema que nos compete a todas y todos los ecuatorianos porque es un tema de salud pública. Es un tema, además, como yo decía al inicio, junto a mis compañeros de Punto Noticias, creo que mucho más allá de la indignación de tantos años de trabajo, de tantos profesionales que estuvieron inmiscuidos en la creación de este código orgánico, mucho más de la indignación que nos genera la urgencia de tener un código que regule la salud en el Ecuador, pública y privada. Creo que es doloroso, mi estimada doctora, bastante doloroso, sobre todo por la crisis sanitaria en la que estamos en estos momentos. Sí, Carla, creo que es bueno recordar cuál es la necesidad de tener un código. Existe una ley orgánica de salud y existe una ley orgánica del Sistema Nacional de Salud. Esas dos leyes tienen una característica, son preconstitucionales. Recordemos que la Constitución declara algo que es muy importante y que no es poca cosa. Declara que la salud es un derecho y dispone que ese derecho como tal deba ser garantizado por el Estado. Y de ese artículo del 32 de la Constitución se desprenden otra serie de artículos y señala además que la salud es un derecho que está vinculado a la satisfacción de otros, como el derecho a un ambiente sano, el derecho a un agua, el derecho a la alimentación, el derecho a la educación. Por lo tanto, la Constitución concilia la salud de una manera amplia, no medicalizada, no como tratamiento de enfermedades, y manda a que el Estado garantice ese derecho. Eso, para operación o para hacer eso operativo, es que se necesita una ley especial. De la misma manera que existe una ley orgánica de educación intercultural bilingüe para garantizar el derecho a la educación, de la misma forma que existe una ley de recursos hídricos para garantizar el derecho al agua y un código orgánico ambiental para garantizar el derecho a un ambiente sano, era necesario hacer un código de salud. Para eso mismo, detrás de la necesidad del código está nuestra Constitución. Para garantizar entonces justamente algo que es un derecho. Sin embargo, si nos ponemos a pensar muy claramente, yo a veces hago esta reflexión y es que el derecho a la salud es un derecho tan personal, es un derecho tan primario que ni siquiera debería ser discutido. Es un derecho que tenemos todos y todas y todos los seres humanos. Entonces es complicado. Sin embargo, justo lo que acaba de aclarar la doctora Falconi es importante porque también se generan estas controversias y es que el tener un código orgánico de la salud justamente lo que hace es garantizar ese derecho, hacer que todos podamos tener el acceso a la salud pública, a la salud privada y a la regulación que compete todo esto. Sin embargo, realmente generó una gran sorpresa porque lo que más se esperaba, y atinadamente ya lo dijo hace un momento en Punto Noticias, el asambleísta Sebastián Palacios, decía, nosotros lo que esperábamos era un veto parcial, es decir, una revisión, correcciones, tal vez modificaciones a ciertos puntos, porque es además es un texto bastante extenso que tiene el Código Orgánico de la Salud. Y se hace un veto total, así completamente, y dice, no, este código no sirve, no vale y vetado. Eso es irresponsable hasta cierto punto de parte del gobierno estando en una emergencia sanitaria. A mí me parece que demuestra quién está gobernando y demuestra cuál es la agenda política con respecto a la salud.
revise usted el plan de gobierno de Guillermo Lasso. El plan de gobierno tiene 3 puntitos alrededor de la salud. Primero miente diciendo que no hay infraestructura de salud. Cierto que nos falta todavía, pero durante los 10 años anteriores se desarrolló enormemente la infraestructura de salud en el país. Y tomando solo ese argumento, hace un pequeño razonamiento muy pobre y concluye que hay que privatizar la salud. Ese es el plan de gobierno de Guillermo Lasso. Si el Código Orgánico de Salud es una pieza que sirve para hacer operativo el derecho a la salud y para garantizar que el Estado tutele ese derecho, la aprobación del Código Orgánico de Salud se convertía en una suerte de obstáculo para cuando el cogobernante Lasso llega a la titularidad de la presidencia, pueda implementar esa privatización y pueda entregar las piezas más jugosas del sistema de salud, que son justamente esos hospitales, esos centros de salud y esos establecimientos bastante bien equipados que se han hecho en el diseño anterior. El código se convertía en una barrera para que eso se pudiera entregar no más, porque el código establece un montón de reglas y el liderazgo del Ministerio de Salud Pública como autoridad sanitaria nacional y las competencias del Estado en cuanto a la salud. Entonces, es mucho más fácil entregar el sistema en manos privadas bajo esta apuesta privatizadora si no existe el código. Entonces, no es una responsabilidad en ese sentido. Tiene toda la lógica política de esa agenda de derecha que está siendo impulsada desde el gobierno actual y que esperan continuar impulsando en el hipotético caso de que gane Lasso. Así que me parece que es una medida muy coherente en ese sentido. Claro, según obviamente su análisis, doctora Falconi, realmente es bastante claro lo que se está realizando. Es simplemente darle carta abierta a la privatización de los servicios públicos de salud, darle una facilidad. La irresponsabilidad en tal caso sería con el pueblo. La responsabilidad es con la salud del pueblo ecuatoriano. Y obviamente la forma arbitraria, como también lo dijo así también el asambleísta Palacios, una forma arbitraria de realizar esto, porque claro, en la asamblea también lo que esperaban era un veto parcial, ¿ok? Nos vamos a sentar a trabajar, vamos a hacer nuevamente, vamos a reestructurar el código, lo que se tenga que reestructurar, pero no un veto así total, a rajatabla. Y justamente con el análisis que nos acaba de hacer la doctora Falconi, creo que nos queda mucho más claro una de las razones por las cuales se realiza. Sin embargo, el ministro de Salud, junto a la secretaria jurídica de la presidencia, el viceministro de Salud, también fueron quienes dieron a conocer al país cuáles eran las razones por las cuales se hacía este veto. Y una de esas hablaron sobre temas de índole técnico en materia de salud que adolece de imprecisiones, de definiciones erróneas y una estructura del sistema de salud poco clara en competencias y responsabilidades. Carece de una verdadera actualización en cuanto a enfoque y contenidos acorde a requerimientos de la salud y el mundo. Lo dijo así la secretaria jurídica de la presidencia para justificar este veto total. Doctora Falconi, usted estuvo dentro de, de la elaboración del Código Orgánico de la Salud. ¿Tiene sustento esta justificación? Yo no estoy de acuerdo con esa caracterización. Yo pienso que el Código Orgánico de Salud, primero, propone darle al Ministerio las herramientas que necesita para hacer una buena gobernanza del Sistema Nacional de Salud. Detalla las atribuciones, las de gobernanza, las de provisión de servicios, las de financiamiento y búsqueda de financiamiento para el Sistema Nacional de Salud. Dentro de cada una de ellas especifica cuáles serán las responsabilidades de la Autoridad Sanitaria Nacional para poder cumplir con estas enormes tareas que le quedan adelante. Señala que el control, la supervisión y la sanción serán ejecutadas por 2 agencias que son la ACES y la ARSA. Establece o pone al día una serie de contravenciones sobre la salud que deben ser vigiladas por el Ministerio de Salud Pública como Autoridad Sanitaria Nacional y establece sanciones alrededor de eso, es decir, le da las armas para poder gobernar el sistema. Con respecto a que no haya sido consultado, a mí me asombra inclusive que la propia Joana Pesantes diga esto, porque ella también estaba
estaba en su cargo en el primer año o 2 años del gobierno del presidente Lenín Moreno, en donde ocurrió un profundísimo y prolongado proceso de diálogo y consulta sobre la estructura del COS. Yo quiero aquí señalar una cosa. Antes, durante el gobierno anterior, hubo también procesos participativos para discusión de los borradores del COS. Claro. Pero cuando entra el presidente Lenín Moreno, en mayo del 2017, él inaugura un proceso de diálogo que fue seguido fielmente por el Ministerio de Salud Pública, que empezó con un evento enorme en el que participaron más de 200 personas para hablar de todos los temas del Código Orgánico de Salud, pero que luego fue seguido por decenas de talleres para tratar de capítulos específicos y temáticas específicas: salud sexual y salud reproductiva, alimentos, medicamentos, investigación, Sistema Nacional de Salud, en donde participaron un montón de actores, unos a favor, otros en contra, y esos insumos fueron recogidos por el Ministerio de Salud Pública. Lo propio paralelamente hizo la Comisión de Salud de la Asamblea Nacional, como les esta razón. Ellos también siguieron un proceso de diálogo y los actores tuvieron innumerables oportunidades de participar en ese diálogo y de ser escuchados. Y hay actores que fueron decenas de veces a la Comisión de Salud de la Asamblea a presentar una y otra vez sus propuestas. Y yo creo que el rol de la Comisión de Salud de la Asamblea tomó mucha mayor importancia, inclusive en el último año, después de la salida de la ministra Verónica Espinosa, porque es la Comisión de Salud de la Asamblea la que se encarga de continuar ese proceso de negociación y participación, asegurando coherencia en el texto. Entonces, que no haya habido participación, a mí me parece que es falso. Que la Presidencia de la República no sabía por dónde estaba yendo esa participación y qué dirección tenía el Código Orgánico, también es falso, porque estuvieron enterados, estuvieron informados. El propio presidente Lenín Moreno se reunió al menos una vez con la Federación Médica y los colegios médicos para hablar del Código Orgánico de Salud. Y además, hay un tema que es muy importante y es la participación de los gremios de profesionales de la salud en el debate del COS. Recuerde usted que en el año 2015, cuando se emitió el COIP, se constituyó una ruptura entre los gremios profesionales de la salud y la Presidencia de la República, porque el COIP introdujo la figura de mala práctica y los profesionales rompieron con el gobierno y se acabó el diálogo. Claro. El COS era el instrumento que iba a permitir superar eso, porque el COS contiene artículos que detallan un procedimiento administrativo para tratar los problemas de la práctica profesional. Esos artículos, del 106 en concreto, fueron discutidos letra por letra y palabra por palabra con los gremios profesionales, no solo médicos, de este país. El veto total del COS elimina eso. No está eliminando un texto, está eliminando un proceso de negociación, que no hay que decir que dependió de una persona o de otra, fueron las organizaciones las que lo hicieron. Doctora Falconi, y además anula un proceso en el que también fue partícipe el mismo gobierno que lo está vetando. Es decir, se están vetando ellos mismos, porque también estuvieron participando justamente en estas mesas de diálogo, en la participación. Estaban al tanto de todo, entonces es como que no tiene mucha cabeza y toma mucho más fuerza la explicación que nos daba al inicio, que es simplemente seguir un lineamiento político, que es lo que está haciendo el gobierno para ir a privatizar la salud pública, lo que nos acaba de decir hace un momento la doctora Falconi. Pero también hay otro punto, doctora, que creo que enaltece mucho ya yo creo que las creencias y la parte cultural en nuestro país. Y se dijo justamente también en la rueda de prensa cuando se hizo el veto, que acerca de las presiones de grupos religiosos que si influyeron o no para que el presidente vete el código, la secretaria jurídica de la presidencia dijo que estamos en un estado laico y tal como lo dice la Constitución, así debe actuarse. Ha sido un tema técnico y profesional que no tiene que ver con temas de presiones, es un trabajo técnico y profesional. Sin embargo, ellos también fueron partícipes del trabajo técnico y profesional, estuvieron en las mesas y lo vuelven a lo vetan. Entonces es un poco ilógico también. Podemos decir que también hubo presiones de grupos interesados entonces en vetar el código. Absolutamente. La ultraderecha a ciertos estamentos religiosos no les interesa
el avance en derechos no solo de las mujeres, sino también de los grupos LGBTI y en general de la población. ¿Por qué le digo esto? Porque el código, bueno, primero resuelve el tema jurídico del acceso a aborto seguro, al tratamiento del aborto sin barreras. El Código Orgánico de Salud no despenaliza el aborto. Eso es una materia del COI. Eso lo tenemos claro. Entonces, el COI lo que hace es asegurar que las mujeres que se presentan a los servicios de salud con un aborto, por la razón que fuera, sean atendidas con la urgencia que el caso merece. Esa es una cosa. Pero el código no solo hace eso en términos de derechos. El código también define la figura de violencia ginecobstétrica. Cualquier mujer que ha sido atendida en los servicios de salud, sobre todo públicos, pero también privados, en un trance ginecológico u obstétrico, sabe en lo que consiste la violencia ginecobstétrica. Sabe en lo que consiste el abuso de medicalización, el proponer cesáreas que no sean necesarias desde un punto de vista médico, el maltrato durante el acto del parto, la no consulta sobre la voluntad de la mujer acerca de la posición que quiera asumir durante el parto, en la medida en que eso sea posible, etcétera, etcétera. El Código Orgánico de Salud introduce esa figura. Hay un artículo dedicado a ello. Hay sanciones si eso no se cumple. Por supuesto. Otro derecho que el Código Orgánico de la Salud operacionaliza y que está declarado en la Constitución es que el acceso a medicamentos será guiado por intereses de la salud pública y no por intereses comerciales. Eso el COS lo convierte en una serie de disposiciones. Entonces, el Estado fija los precios de los medicamentos estratégicos, es decir, de aquellos que tienen importancia para la salud. Así es. El Estado controla y regula todo el tema de los dispositivos médicos. No fija precios, porque para eso hay que recorrer un camino, francamente, sino que por lo menos controla y vigila el mercado de los dispositivos médicos, que son aparatos que tienen muy poca regulación y que no sabemos cómo se utilizan, ni si es que tienen efectos secundarios o efectos negativos, y que hay que empezar a controlarlos. El Código Orgánico de Salud promueve el desarrollo integral del personal de salud porque crea la figura de la carrera sanitaria. De la misma manera que existe una carrera diplomática que permite que la gente, no solo en puestos de embajadores, sino en puestos administrativos y técnicos, se desarrolle a lo largo de su vida profesional en el sector público. El Código Orgánico de la Salud creaba la carrera sanitaria pública, en la cual los servidores públicos del Sistema Nacional de Salud debían aprobar. Podían crecer en sus puestos, podían aspirar a mejores remuneraciones, pero no solo eso, sino al reconocimiento de sus méritos técnicos, de su capacitación, de sus responsabilidades crecientes, etc. El Código Orgánico de la Salud estructuraba un sistema de salud que tenía las herramientas para responder a emergencias como la del COVID, porque establece que la Autoridad Sanitaria Nacional liderará los aspectos sanitarios de las crisis. Y no el Ministerio de Gobierno. Claro, existe la Ley de Seguridad Nacional y tendría que ser el Ministerio de Salud. Sí, pero existe el Servicio de Gestión de Riesgos y Emergencias. Eso es un marco legal del Ecuador. Sin embargo, el Ministerio de Salud Pública tiene que ser la cabeza de la respuesta sanitaria, y eso el código lo pone claro. Hay una forma antigua de pensar en las leyes es que tiene que haber una ley para cada cosa. Entonces, la ley de la diabetes, la ley del COVID, la ley de la gripe, la ley de la presión alta, la ley del cáncer. Esa es una forma de ver el marco legal que así ha ocurrido históricamente en nuestro país. Por eso el código, que es un código que sistematiza y agrupa leyes, elimina 44 leyes. Que le digo, tenían estos nombres que le he mencionado. Esa es una manera de ver. El problema de hacer así la regulación es que uno termina fragmentando el sistema, porque invariablemente la ley del COVID no va a tomar en cuenta todo el resto del Sistema Nacional de Salud, y por lo tanto el sistema se desarticula cada vez más y se dispersa la gobernanza del sistema. Es decir, el código optimizaba la salud, el tratamiento de la salud, todo lo que tiene que ver con los temas de salud, y además trata al ser humano como lo que es, un ser humano integral,
porque no porque yo tengo diabetes me voy a regir solo a la ley de la diabetes y probablemente tenga también otra cosa y necesite otra ley. Entonces, voy a ir cargando todas las leyes dependiendo de todas las patologías que tenga. Era un poco ilógico también. Estamos conversando con la doctora Cecilia Falconi. Nos vamos a ir a un pequeño cortecito que tenemos que cumplir aquí en la radio, mi estimada doctora. Por favor, no se nos vaya y regresamos. Estamos conversando, desglosando por qué se dio el veto total al Código Orgánico de la Salud con la doctora Cecilia Falconi, médica salubrista. Regresamos en un ratito. Hay 36 minutos, un abrazo grande a quienes se comunican y nos envían sus saludos a través de todas las plataformas digitales de Pichincha Comunicaciones y también de mi Facebook personal, Carla Salomé Coronel. Dani Edilbert también dice muy buenos días, Morochita, saludos a todos. Un mensaje desde nuestro canal también de YouTube, estamos en Pichincha Universal. TM nos dice, no existe en este gobierno políticas de salud pública. Su único interés es el saqueo de recursos y la privatización de todos los sectores estratégicos de la nación. Es lo que nos dice nuestro oyente. Fausto Rodríguez también nos dice el presidente Moreno es un irresponsable, ya lo dijo que el país le importa un bledo. Lazo es la continuación de Moreno. Saludos desde el Reino Unido, querida Morocha. Muchísimas gracias, querido Fausto Rodríguez. Nos vamos hasta el Reino Unido también con nuestra señal. Sol Romeluna dice, no solo es doloroso, Carlita, es indignante que manden a la basura un trabajo responsable y con conciencia social de 8 años. Un abrazo gigante para todos quienes están en la sintonía de Pichincha Comunicaciones. Estamos conversando el día de hoy con la doctora Cecilia Falconi. Ella es médica salubrista con más de 25 años de experiencia en políticas de salud. Participó en el proceso de discusión de la propuesta del Código Orgánico de la Salud durante los años 2017 y 2018 y asistió como enlace técnico del Ministerio de Salud Pública a las sesiones del debate del Código Orgánico de la Salud en la Comisión de Salud de la Asamblea Nacional. Doctora Cecilia Falconi, justamente es importante tratar todos estos temas y ha sido sumamente didáctico además toda su explicación porque existen ciudadanos y ciudadanas que puede ser que no conozcan mucho sobre el código y dicen, no, es que solamente habla de los derechos de las mujeres y las feministas son las que están peleando y ellas son las que se ven afectadas por el código. Sin embargo, tenemos que recalcar que somos todas y todos los ecuatorianos porque el código nos abarca absolutamente a todos. Que obviamente se puntualicen estos puntos, se puntualicen justamente, valga la redundancia, con los derechos de las mujeres es una cosa y que las mujeres salgan a protestar y salgan obviamente a exigir sus derechos como lo han hecho siempre es una cosa. Sin embargo, es algo de todos los ciudadanos y ciudadanas, doctora Falconi. Es así. Yo le aconsejo a la ciudadanía que haga un ejercicio, que se baje el texto del código que fue aprobado por la Asamblea, del blog de la Asamblea, que lo cargue en su teléfono inteligente y que aprenda a examinarlo. O sea, uno lo carga, lo abre, le pone la lupita y empieza a buscar por palabras clave y va a encontrar toda la riqueza del texto y lo va a poder leer de primera mano sin que nadie le esté contando. Hay que dar ese trabajo de leer el texto para poder hablar de él. Quiero destacar todo el tema de promoción de la salud que el código hace, porque el código entiende a la salud como un tema integral. El código no es el estatuto orgánico del Ministerio de Salud Pública, el código no es el código de tratamiento de enfermedades, es de la salud. Entonces el código, en ese libro 2, el código habla de la promoción de la salud, de la alimentación saludable, es decir, elevando a ley el tema del etiquetado de alimentos, que hoy por hoy se sostiene apenas en un acuerdo ministerial, ¿no? Entonces, cualquier ministro o ministra puede escuchar el criterio de la industria alimentaria que no quiere ser regulada y puede decir, se acabó el etiquetado alimentario, que tiene un impacto en la sociedad, que es educativo, que cada vez más es asumido por más países de la región. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, el código convierte en ley las disposiciones principales del instrumento internacional que promueve la lactancia materna y que entonces el código regula el tema de los sucedáneos de la leche materna, prohíbe que se regalen sucedáneos a las madres en los hospitales, prohíbe que su publicidad engañe sobre las ventajas de la lactancia materna, es decir, que las disminuya.
y obliga a que todos los establecimientos de salud que atienden partos promuevan el apego temprano del niño recién nacido y su madre y el inicio temprano de la lactancia. Hasta la fecha, las compañías que venden sucedáneos de leche materna luchan todos los días, todo el tiempo por promover el consumo de sucedáneos. Luchan en contra de las mamás, luchan en contra de la naturaleza, porque todas las mujeres somos capaces de dar de lactar. Y ese es el problema, estimada doctora, que a veces que se estos temas y dicen, es que es un tema de mujeres, es que es un tema de mamás. Yo no soy mamá o yo no soy mujer y no me interesa. Y es todo lo contrario, es un tema de sociedad y es un tema de salud pública porque es el inicio de las nuevas generaciones y la sociedad como se va a desarrollar en el futuro. La lactancia materna es un tema tan importante para el desarrollo emocional, para el desarrollo físico, para incluso como prevención de salud pública, para prevenir un montón de enfermedades a futuro. Entonces, es importante entender todo el contexto de lo que es cada una de la protección que quería tener este código. Estimada doctora, hemos recogido la declaración de Freddy Carrión, que es el defensor del pueblo, para escuchar con la ciudadanía cómo nos afecta. ¿Por qué el defensor del pueblo va a hablar en estos momentos? Pues vamos a escuchar qué tiene que decir frente al veto total realizado al Código Orgánico de la Salud. Escuchemos. Es más lamentable y preocupante a la vez que la Presidencia de la República y el Gobierno Nacional hayan vetado de forma total al Código Orgánico de la Salud, al proyecto del Código Orgánico de la Salud. Esto deja al país sin un cuerpo normativo que regule y dé una verdadera protección y promoción del desarrollo al derecho a la salud. El Código Orgánico de la Salud o el proyecto del Código Orgánico de la Salud aprobado por la Asamblea Nacional después de 8 años de debate, que esto es importante evidenciarlo. Son 8 años de debate en donde se han incluido amplios actores sociales, políticos, organizaciones y colectivos que han estado inmersos en el debate del proyecto del Código Orgánico de la Salud. Inclusive, y es necesario decirlo, las propias autoridades de salud estuvieron presentes en el proceso del debate legislativo. No entendemos cómo el gobierno nacional, haciéndose a un lado del propio debate en el que estuvieron interviniendo el Estado como tal, haya optado por un veto total que, insisto, deja al país con una deuda histórica respecto al derecho de la salud integral de los ecuatorianos y ecuatorianas, y de forma especial de aquellos grupos que históricamente han sido excluidos y no han podido tener el derecho a la salud que pretendía el Código Orgánico de la Salud. Es importante mencionar que este proyecto tenía como objetivo recoger y mejorar en un solo cuerpo normativo diferentes leyes que rigen en materia de la salud. Por ejemplo, la Ley Orgánica de Salud, la Ley Reformatoria del Sistema Nacional de Salud, la Ley Orgánica de Discapacidades, la Ley Reformatoria de la Ley Orgánica de Salud, la Ley 67, para incluir el tratamiento de las enfermedades raras o huérfanas y catastróficas, la Ley Orgánica de Donación y Trasplantes de órganos, tejidos y células, Ley de donantes voluntarios de sangre, la Ley de Derecho y Amparo al Paciente, entre otras. Creo que era importante, era un esfuerzo importante porque recogía, como digo, de diversos cuerpos normativos y establecía y sistematizaba en uno solo esta regulación necesaria a los derechos que se encuentran incluidos en el Código Orgánico de la Salud o al proyecto del Código Orgánico de la Salud. Este texto, aprobado por la Asamblea Nacional, representaba un avance y era importante, y es importante decirlo, un avance en el ejercicio de la salud de todas y de todos los habitantes del Ecuador. Se atendían problemas de salud pública que aquejan a nuestra sociedad y disponía la implementación de políticas públicas específicas y especializadas para su atención de manera prioritaria con un enfoque en derechos, que esto es fundamental tomarlo. El suicidio, el consumo de bebidas alcohólicas, el tabaco y sustancias estupefacientes y psicotrópicas, el embarazo adolescente, que esta es una realidad tan lamentable en el país y que de una u otra manera tenía un tratamiento y una regulación en este código. La mortalidad materna, el aborto por condiciones de riesgo, algo que es fundamental que se regule. La transmisión del VIH, el sobrepeso y obesidad, especialmente en niños, niñas y adolescentes, entre otros temas de fundamental interés para el país. Adicionalmente, este código orgánico recogía muchas de las recomendaciones emitidas por varios comités de derechos humanos de Naciones Unidas y de algunas obligaciones que se encuentran establecidas en algunas sentencias a escala nacional e internacional, como el caso de Paola Guzmán, con la que se daba cumplimiento a las obligaciones del Estado en los diferentes tratados y convenios de derechos humanos,
y específicamente en derechos de niñas, niños y adolescentes, mujeres y personas parte de diversidades sexogenéricos. Y esto es importante decirlo, especialmente en aquellos derechos o garantías de derechos sexuales y reproductivos, así también como en temas como lactancia materna, violencia obstétrica, aborto, atención a personas que ejercen el trabajo sexual, provisión de terapias de reconversión y prevención de la violencia, etc. Indudablemente que consideramos que este proyecto o este Código Orgánico de la Salud aprobado por la Asamblea tenía temas debatibles y composiciones contrapuestas y hasta extremas aquí mismo en la sociedad, pero que pudieron haber sido tratados y solucionados o al menos presentada una alternativa mediante el veto parcial. No entendemos cómo un gobierno elude una responsabilidad tan fundamental como la de entregar un código orgánico de la salud al país luego de 8 años de debate y opta por un veto total, con lo cual deja sin ningún tipo de posibilidad, al menos durante un año, de tratar y de debatir o al menos tener un cuerpo normativo que regule los derechos de la salud. En ese sentido, creemos que queda una deuda pendiente. Es lamentable, insistiremos aquello, es lamentable que el presidente haya vetado de forma total. Hubiéramos esperado un veto parcial y de esa manera el país hubiera tenido un código orgánico que regule, trate temas tan importantes, necesarios para el país y que obviamente van en la órbita de garantizar el derecho a la salud. La mañana morocha. Muchísimas gracias a Freddy Carrión, el defensor del pueblo. Y al escuchar las palabras justamente del defensor del pueblo, creo que nos da mucho más dolor lo que está sucediendo. Porque el Código Orgánico de la Salud realmente era un ejemplo de garantía de derechos de salud, no solamente para el país, sino yo creo que para muchos países, especialmente de la región. Entonces, sigue siendo todavía más ilógico, valga la redundancia también, el haber hecho este veto, el veto total. Una deuda histórica, dice Freddy Carrión. ¿Tendrá el gobierno esta deuda histórica al haber hecho este veto total? Pienso que sí, ¿no? Porque es cierto que hubieron demoras injustificables en algunos puntos, pero hablar de la salud desde un punto de vista integral y con una constitución como la nuestra es complejo. Entonces, todos los años que se fueron en escribir ese texto lo merecían. Verá que hay países que no tratan a la salud como un derecho. O sea, hablemos de los Estados Unidos, ¿no es cierto? Entonces, en los Estados Unidos... Ahí solo hay salud privada. Es solo un salud bien privada. que se transa en el mercado y los pobres reciben caridad. Porque hay muchas ONGs que hacen un papel muy loable para asegurar atención de salud para la gente pobre, pero no deja de ser caridad, ¿no? O sea, porque el Estado no garantiza la salud pública. Lógico. Entonces, y lo estamos viendo en esta emergencia, además, cuál es el resultado, ¿no? Exacto. Entonces, si es que una constitución de un país dice que el Estado debe garantizar la salud y que la salud es un derecho, entonces la ley que aplique eso por fuerza es compleja. Entonces, yo no sé si algún gobierno logre acumular suficiente fuerza política y capacidad de movilización para volver a hacer un proceso participativo para hacer una ley. Como le digo, si es que gana... si hay continuidad en este gobierno y gana el candidato Lazo, entonces lo que vamos a tener es, no sé, pues tal vez una serie de decretos ejecutivos que permitan privatizar ciertos hospitales, que le dejen al Estado con las cosas que nadie quiere ocuparse, como la vacunación de los niños, la oferta de anticoncepción. Lo que no es rentable. Exacto. Lo que no es rentable. Entonces, tome en cuenta que el proceso de hacer el Código de Salud pasó de un gobierno a otro, o sea, fue tan largo, fue tan complejo. Entonces, volver a acumular esa energía política, esa fuerza y esa coherencia, volver a tener una comisión de salud que sepa hacer su trabajo, porque hay que reconocerle al asambleísta Garzón que mantuvo la dirección de la ley. Yo no creo que exista una ley neutra en estos casos, Carla. Yo creo que forzosamente un código orgánico de salud tiene que tener una dirección, ¿no es cierto? La dirección es privatizo, dejo que la gente se ocupe de su salud más o menos como pueda, medicalizo, no promuevo la salud o intento aplicar el mandato constitucional y lo hago de esta manera y tomo estas decisiones. Detrás de una ley hay una dirección política
esa coherencia política estuvo en la Comisión de Salud de la Asamblea y se mantuvo a pesar del larguísimo proceso de negociación que se dio. Entonces, todos los actores que luego estaban quejándose en el veto estuvieron durante la discusión del código y es ilógico. El código logró con bastante coherencia acoplar las demandas, muchas veces muy contradictorias, pero el código tiene una dirección y un sentido político hacia garantizar el derecho a la salud. Entonces, yo no sé si un gobierno pueda volver a hacer, a disparar un proceso semejante. El presidente Moreno tuvo la oportunidad de ganar ese triunfo político, de haber sido capaz de sacar ese código adelante, porque él convocó al último diálogo sobre el código, porque bajo su directriz ese diálogo tuvo lugar y él desaprovechó esa oportunidad en favor de su candidato. Entonces es una pena lo que se ha perdido en el país. Pero doctora, desaprovecha una oportunidad y nos deja prácticamente desamparados a los ecuatorianos. Entonces sigue siendo una irresponsabilidad con nosotros, con el pueblo. Sigue siendo... ¿Qué nos queda ahora en este punto, doctora Falconi? ¿Qué nos queda a nosotros? ¿Cómo podemos exigir nuestro derecho justamente a la salud? Y de aquí esperar un año para que se vuelva a tratar el mismo código o se debe generar un nuevo proceso. Bueno, primero, por suerte, está la Constitución. Nuestra Constitución, además, se puede aplicar directamente, ¿no es cierto? De manera deficiente, con reglamentos, con decretos ejecutivos y no necesariamente con leyes, pero se puede aplicar. Así que hay que mirar a la Constitución, hay que citar a la Constitución. Luego creo que el ejemplo de los grupos femeninos, de los grupos feministas, nos debe inspirar a todas y todos. Por supuesto. Esa tenacidad, esa lucha diaria, ese pedir y exigir los derechos es un ejemplo para todos nosotros de que se puede y se debe persistir. Y yo creo que los medios de comunicación tienen una responsabilidad. Tienen que ir donde cada candidato y preguntarle qué opina acerca de los grandes temas que regulaba el Código Orgánico de Salud: medicamentos, alimentos, derechos sexuales y derechos reproductivos, violencia ginecobstétrica, aborto. Tiene que preguntarles. Privatización sería algo implícito. Claro, entonces ahí veremos, ahí los candidatos desnudarán su posición. Así es. Y ahí sabremos y nos orientaremos sobre qué candidato podría representar una oportunidad de continuar avanzando en esta realización del derecho a la salud en el próximo gobierno. Entonces, doctora Falconi, regresando un poco a mi pregunta, es de aquí en un año, o sea, lo que nos queda es esperar un año para que la Asamblea pueda volver a retomar este tema. Se puede volver a retomar el código que ya está hecho, porque claro, es un trabajo, como lo hemos dicho, de un montón de actores durante 8 años. Es un trabajo que, como usted nos dice, estuvo dentro de la comisión, estuvo dentro de la realización del código. Es un cuerpo hecho realmente con mucha conciencia, con mucho análisis, muchas cosas que se pueden debatir, mejorar, arreglar, cambiar. Sí, ¿se puede volver a tomar en un año este mismo código o se tiene que hacer nuevamente desde cero? Se podría volver a tomar, pero la Asamblea tendría que ratificarse en el contenido con 92 votos, si no me equivoco. Yo no sé cómo esté dentro de un año la nueva Asamblea, claro. No sé quién esté ahí, cómo sea el balance de fuerzas políticas para ver si es posible. Si gana la derecha, probablemente la derecha a algún punto inclusive pida una asamblea constituyente y se vaya por allá, porque la constitución es muy difícil es muy difícil para un gobierno de derecha, es una constitución progresista y basada en derechos, eso no le conviene a la derecha, eso no es un interés de la derecha, esa no es una agenda de la derecha, por lo tanto, si gana un gobierno de derecha, será imposible aceptar ese código y esa constitución. Creo que hay que ver, soy un poco pesimista, pero bueno, veremos cómo se pone el paisaje electoral. Seamos positivos, mi querida doctora, tenemos que continuar, vamos a salir de todo esto, nos mantenemos en una emergencia sanitaria, doctora Falconi. ¿Qué garantías tenemos en estos momentos los ecuatorianos? Porque la emergencia sanitaria continúa por más que ya no exista estado de excepción. Nos han dicho, vean, ahora sí, cuídese cada uno, responsabilidad de cada uno. O sea,
más o menos nos dijeron, sálvese quien pueda. Es una responsabilidad de cada uno de nosotros. ¿Qué garantías tenemos en estos momentos en la situación en la que estamos viviendo? Bueno, primero que si están gobernando bajo esta constitución, el Estado tendría que seguir siendo el garante de nuestra salud. Segundo, que es una pena que se haya abandonado esa responsabilidad del Estado y que, como usted dice, se nos haya dejado a los ciudadanos libres para ver cómo nos defendemos, quienes podemos hacerlo porque tenemos casa segura, porque tenemos trabajo, porque tenemos la posibilidad de cuidarnos, lo podemos hacer, y quienes no están expuestos a enfermarse y morir. El Estado, o sea, un gobierno responsable no necesitaría del COS para responder ante esta crisis. El Ministerio de Salud Pública ha enfrentado la H1N1, ha enfrentado varias epidemias de influenza, ha enfrentado dengue, ha enfrentado Zika, ha enfrentado un terremoto, en donde se puso a prueba todo el aparato estatal y toda la capacidad de respuesta del Ministerio de Salud Pública. No solo Pública. salud, claro. Y el Ministerio de Salud Pública respondió y bastante bien a esa emergencia sanitaria. Y esa capacidad institucional se fue desarrollando y poniendo a prueba en las diversas emergencias que se enfrentaron durante los años pasados. Y el ministerio salió bien y fortalecido de aquello. Entonces, es una pena que en esta irracional disminución del tamaño del Estado se haya despedido a tanta gente, se haya eliminado tanta capacidad desarrollada, tanta gente ya educada, ya forjada en el trabajo diario, y se haya dejado al ministerio casi esquelético para responder a esta emergencia. Ojalá durante la respuesta a esta emergencia, ojalá que dicen que han desviado tantos recursos para responder, hayan además garantizado algo que también está tomado en cuenta en el Código Orgánico de Salud, que es la continuidad de la atención. Ojalá que hayan continuado vacunando a los niños y niñas. Ojalá que este año nos ofrezcan vacuna para la influenza. Ojalá que hayan asegurado la continuidad de la disponibilidad de anticonceptivos. Ojalá que las personas que viven con VIH tengan todavía sus medicamentos. Ojalá que los diabéticos y los hipertensos tengan las enfermedades catastróficas y su control médico. Así es. ¿No es cierto? Ojalá que la gente esté siendo atendida, porque un ministerio no solo tiene que responder a la emergencia, tiene que asegurar toda la continuidad. Toda la demás. Y hay muchas denuncias de ciudadanos y ciudadanas que justamente se quejan de esa deficiencia, de que no existe en estos momentos esta continuidad. Entonces es sumamente preocupante, doctora. Sí, es muy angustioso, es muy triste para nosotros, los salubristas, ver lo que está pasando. Alguien ha dicho, no se cae el país porque no se apruebe el COS, se pierde mucho. Se pierde muchísimo, doctora. Es un retroceso enorme y es una falta de garantía justamente a nuestro derecho tan primario y tan importante para nuestra vida. La pregunta que tuvimos el día de hoy para nuestros queridos oyentes que nos acompañaron en Pichincha Comunicaciones en el Facebook Live: ¿considera correcto el veto total al Código Orgánico de la Salud? El 4% dice que sí y el 96% dice que no. Tenemos una consulta del doctor señor Fernando Aguirre y dice, el veto al Código de la Salud, ¿en qué afecta al IES y al ISFA? Para cerrar. El Código Orgánico de la Salud ponía a nivel de ley algo que ahora se sostiene únicamente en acuerdos ministeriales, que es la organización de la Red Pública Integral de Salud. El Código Orgánico de Salud no afectaba los fondos propios del IES, del ISFA ni del ISPOL. No podía, eso no se puede hacer. En la Constitución está que esos fondos son propios y no se pueden tocar. Lo que hacía el Código es darle una estructura al Sistema Nacional de Salud y acoger el concepto constitucional, porque es constitucional, de la Red Pública Integral de Salud y decir cómo eso se operativiza. Okay. Entonces, y mandar que se pongan en práctica los mecanismos para el reconocimiento para que todas las personas puedan recibir atención en cualquier institución del Sistema Nacional de Salud
sin necesariamente pertenecer al subsistema. Si en el caso de una emergencia. Y me llevan al Carlos Andrade Marín y no estoy afiliada, no importa, me atienden y luego me derivan. Y luego se arregla, exactamente. Ese mecanismo hoy día se sostiene en un acuerdo marco, del cual cualquier institución que participa se puede salir. Ese mecanismo se elevaba a ley. Claro. Se creaba un sistema. Y era una garantía. Exacto, claro, y se creaba un mecanismo de articulación y de participación a partir del ya existente CONASA, Consejo Nacional de Salud, que se llevaba hacia el CONASIS como un organismo de participación y consulta de prácticamente todos los actores del Sistema Nacional de Salud. Así que no se afecta al ISPA y al ISPOL, pero hay una cosa que sí hay que hacer. La Autoridad Sanitaria Nacional tiene que poner las reglas técnicas del funcionamiento. La Autoridad Sanitaria Nacional tiene que decir, tiene que emitir protocolos, tiene que emitir guías y normas para asegurar la calidad de la atención, ¿ya? Y por ejemplo, no puede haber una institución que diga yo no doy anticoncepción. Así es. O yo no controlo embarazo. Doctora Falconi, es un tema que todavía nos queda muchísimo por discutir, nos queda muy poquito tiempo. Quiero agradecerle muchísimo por su participación, qué importante su aporte. Espero que nos haya servido a muchos para aclarar un montón de cosas y por qué es la importancia y por qué es la preocupación de quienes están luchando en las calles el día de hoy por el veto total que se realizó al Código Universal. Un abrazo gigante a esas hermanas que están haciéndolo por todas y por todos los ecuatorianos y están en las calles. Gracias, doctora Falconi, muchísimas gracias por nosotros. Nos escuchamos y nos vemos el día de mañana. Me voy.